¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes. Desde el Siri de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez. Pero cuando se le pidió jugar damas, no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego. No pudo pensar como un ser humano. Y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder, el mundo cambiará para siempre. Medicina y tecnología han ido de la mano desde el principio de los tiempos. Desde el instrumental quirúrgico y su evolución a lo largo de los siglos, pasando por el fonendoscopio, las prótesis, el electrocardiograma, la radiografía o la resonancia magnética. Son muchos los avances que han facilitado la labor de los médicos a la hora de emitir diagnósticos y aplicar tratamientos. Pero, ¿y si fuera una inteligencia artificial la que emitiese el diagnóstico médico? Da un poco de miedo, ¿eh? Quizás ese miedo sea culpa de la ciencia ficción. En el imaginario colectivo, la imagen de la inteligencia artificial quizás esté demasiado influenciada por las películas de ciencia ficción. La inteligencia artificial es mucho más que películas de ciencia ficción y sin duda no están ahí para hacernos la vida imposible, sino para hacernos la vida muchísimo más fácil. El género narrativo que conocemos como ciencia ficción, a pesar de tener una relación estrecha con la IA en sus temáticas, muchas veces la ha presentado como algo a temer. Una nueva especie creada por los hombres y que invariablemente tomaría conciencia de sí misma y declararía la guerra a los humanos. La realidad de las investigaciones, por el contrario, nos muestra que la IA no solo no es un enemigo, sino que se está convirtiendo en un gran aliado para nuestra salud. La inteligencia artificial se está aplicando en el ámbito de la salud, no es un futurible, es una realidad. La inteligencia artificial ha incorporado muchísimos avances en la parte de la ciencia y la salud, uno de ellos también vinculado a la farmacéutica, en la cual acelera los procesos de elaboración de estos fármacos para la sanidad, y también consideramos que se ha convertido en un aliado, digamos, del médico, con el cual sirve de apoyo para el análisis de distintas pruebas o diagnósticos de cara al paciente. El objetivo, sobre todo con la inteligencia artificial, tiene que ser prevenir que la enfermedad no llegue a aparecer nunca. Con estos datos previos de pacientes anteriores, entrenamos unas redes para que aprendan a predecir si un paciente que venga a posteriori va a sufrir esta enfermedad o no la va a sufrir. Pero la inteligencia artificial puede ser vista en muchos ámbitos. ¿Y qué mejor manera de verlo que con un ejemplo? Imaginemos que un coche autónomo debe decidir, ante un accidente irreversible, entre la vida de su conductor y las de un peatón y su bebé en un carrito. En realidad, esa decisión no corresponderá a la máquina, sino a los programadores que mucho antes del accidente dotaron de la información necesaria a la IA para que pudiese funcionar. La tecnología hará lo que se le diga que haga. Entonces los dilemas éticos serán los de las personas que dicen lo que los sistemas llamados inteligentes le digan que tiene que hacer. Para saber por qué una IA que actúe en el campo de la medicina nunca hará eso que en las películas llaman tomar conciencia de sí misma, vamos a definir en primer lugar cómo funciona una inteligencia artificial actualmente.
Imaginemos que programamos un software para que identifique posibles tumores en mamografías. Los desarrolladores tendrán que programarla para que sea capaz de identificar cierto tipo de manchas con unas características determinadas en zonas específicas de las imágenes. Después, lo entrenarán una y otra vez para ir ajustando los posibles valores de esas variables hasta reducir lo máximo posible el margen de error. A pesar de poder alcanzar un gran grado de precisión, este tipo de algoritmos siempre dependerán de las reglas que programaron sus creadores para reconocer tumores. Si por ejemplo le metemos una radiografía de otra parte del cuerpo, este tipo de IA no sería capaz de reconocer un tumor. El siguiente paso consiste en hacer aprender a las máquinas sin necesidad de darles todas esas reglas previas, hacer que aprendan por sí mismas. Esta disciplina tiene un nombre de lo más evidente: Machine Learning. Aprendizaje automático es el conjunto de técnicas orientadas a clasificar información y a aprender de lo que ha ocurrido para ser capaz de predecir el futuro. Los robots que se están utilizando para grandes intervenciones, por ejemplo el robot Da Vinci, ya se nutre de muchísimos datos, ¿no? de muchísima información, de muchísimas operaciones que permiten que sea cada vez más preciso. De este modo, se programan algoritmos para que la inteligencia artificial ejecute una tarea en concreto, como detectar tumores. Se le nutre de datos que poder procesar para mejorar su precisión y conocimiento. Y por último, se comprueba si la precisión de la máquina en la ejecución de la tarea ha sido satisfactoria. Lo que viene ahora es una época de masividad de datos, de recopilación de estos datos, de extracción de estos modelos predictivos. Y ahora mismo la época es crecimiento para en un futuro poder mejorar este diagnóstico que estamos comentando. Ahora que sabemos cómo aprenden las IA, veamos cómo se están aplicando al campo de la medicina. Se está utilizando la inteligencia artificial para tener mucha más precisión en el diagnóstico por imagen, en tener mucha más información para los profesionales sanitarios. Se está aplicando a la hora de detectar posibles nuevos fármacos. Fundamentalmente, su valor se encuentra en su habilidad para el procesamiento de datos. Del mismo modo en que un médico acumula años de experiencia para precisar sus diagnósticos, una IA acumula datos, pero en su caso, billones de datos. Si una inteligencia artificial estuviese programada con algoritmos específicos y nutrida con los datos suficientes, ¿podría sustituir el trabajo de algunos profesionales de la medicina? Existen ya varias tecnologías basadas en IA que con datos suficientes son capaces de leer las resonancias magnéticas para dar diagnósticos en todo tipo de problemas de salud, desde localizar tumores con una precisión milimétrica hasta, a partir de una resonancia magnética, medir el flujo sanguíneo que pasa por los ventrículos del corazón del paciente. El propio algoritmo de diagnóstico, por ejemplo en el electrocardiograma, nos da un grado de fiabilidad de mayor o menor seguridad, pero siempre se necesita la confirmación de un médico con experiencia que aglutine otros aspectos que no están en la prueba, en este caso en el electrocardiograma, como es la edad del paciente, características accesorias al electrocardiograma. Cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en cardiología, realmente se puede aplicar muchísimo, porque la cardiología es una especialidad que requiere todo el avance tecnológico. De hecho, la mayoría de los estudios en cardiología se soportan en plataformas de software y se verifican muchas cosas, los mapeos de presión arterial, muchas actividades eléctricas del corazón. Tenemos múltiples dispositivos que requieren de reprogramación, desde los más sencillos marcapasos hasta los equipos de asistencia ventricular, los equipos de resincronización cardíaca, los equipos de los cardiodefibriladores programables y mucho más aún los órganos. Hablábamos en otra parte de la entrevista cómo se quiere crear un corazón en 3D, órganos hechos sistemáticamente. Entonces, en cardiología es una especialidad profundamente sistemática en la cual se requiere todo el tiempo el desarrollo y el avance permanente de plataformas de software y de equipos, además de monitorización por muchos tipos de plataformas, entre esas la hipertensión pulmonar se utiliza, entre esas la misma falla cardíaca y otra serie de cosas. Pienso que el uso de la tecnología es básico en mi especialidad. Pensaría que es súper importante que se desarrollen todos los días plataformas que ayuden al autocuidado, al monitoreo de los diferentes equipos de los pacientes. La medicina es más que el diagnóstico, del mismo modo en que pilotar un avión es más que el aterrizaje y el despegue. Sí,
Ya tenemos sistemas inteligentes de pilotaje automático capaces de volar sin un solo problema. Pero, por si acaso, todos queremos tener un piloto en esa cabina que avale las decisiones tomadas por la IA y sirva de última medida de seguridad en caso de mal funcionamiento. Por supuesto, siempre son necesarios equipos multidisciplinares. No se necesitará que los médicos tengan conocimiento de informática ni de programación, y del mismo modo que los ingenieros tengan conocimientos de medicina, y cada uno tiene sus propios conocimientos y cuando se unen es cuando mejor se trabaja. Aunque fuera posible tecnológicamente imitar totalmente tanto la apariencia como la inteligencia humana, las personas somos insustituibles. A esa sensación de incomodidad que sentimos las personas ante un robot de apariencia antropomórfica se conoce como la teoría del valle inquietante. Son sistemas sobre todo de ayuda a las personas, pueden ayudar a paliar soledad, pueden ayudar a profesionales a desarrollar su labor. El cirujano siempre va a ser una pieza fundamental, pero no necesita su habilidad en las manos, por ejemplo, para una intervención, sino es sus conocimientos ayudado por un asistente virtual basado en inteligencia artificial. Desde este punto de vista, parece que la idea generalizada es que la inteligencia artificial no va a acabar con el trato humano en la consulta de nuestro médico. Yo no creo que la inteligencia artificial consiga en algún momento sustituir la figura que tenemos. Siempre será una gran ayuda, pero el paciente no busca una máquina de diagnóstico, busca una persona en la que deposite sus problemas. Yo no veo que se pierdan puestos de trabajo de especialistas, sino que al revés, que la potencia, digamos, la capacidad de diagnósticos muy finos y muy precisos por el uso de estas máquinas por parte de estos especialistas será enorme, mucho mayor que hoy día. La tecnología basada en IA es un gran avance para la medicina, acortando plazos para emitir diagnósticos y haciéndolo de manera más precisa, pero en ningún caso llegan para sustituir a los médicos. Hay algo que una máquina nunca será capaz de sustituir. La inteligencia artificial junto a la medicina ha generado una revolución en los últimos años, la revolución médica, la cual ha estado enfocada en el cuidado, prevención y tratamiento de enfermedades, asimismo como sistemas de monitoreo constante para los pacientes. Esto sin decir que el médico ha perdido importancia, sino todo lo contrario. La inteligencia artificial ha entrado en nuestra sociedad para apoyar al ser humano y sus funciones, en este caso apoyar al médico a generar mejores diagnósticos y prestar un mejor servicio para con el paciente. Como lo mencionamos a lo largo del video, la inteligencia artificial no tiene como fin último reemplazar al ser humano, sino, como ya se ha mencionado, ayudarlo a realizar las diferentes tareas y de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas.